En esta semana en Expertos y Dinero, el tema principal fue la empresa y el notario público. En la primera columna, que fue impartida por Diana Zabaleta, nos habló sobre la importancia de contar con un notario público en las empresas, ya que su tarea es proporcionar seguridad jurídica y brindan asesoría de manera parcial, además que asegura que las empresas estén apegadas a un marco legal de acuerdo al Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Entre las principales funciones del notario está la constitución de la sociedad mercantil. Él da fe pública mediante la redacción del acta constitutiva, comprendiendo los estatutos fiscales, definiendo el tipo de sociedad que se va a formar, así como las obligaciones y los derechos que recaen en los socios. También se encarga de la fusión de las empresas, y esta puede ser por absorción. En cuestión de cambio de figura contractual social de la organización, cuando no se requiere perder o cambiar la personalidad jurídica, se procede a una transformación de sociedades y se requiere de una protocolización ante el notario, donde se va a encargar de dar fe a los hechos y determinantes de cualquier naturaleza, siempre que estas circunstancias no estén conferidas a una autoridad distinta. Dan reconocimiento de firma, certifica el notario que la firma que aparece en un documento corresponde a la persona, y finalmente dan una asesoría a las empresas cuando estén en proceso de disolución y liquidación, es decir, cuando se encuentren en extinción de la sociedad por contrato y como persona jurídica. La siguiente columna fue impartida por la maestra Vanessa Juárez. Trató sobre el notario auxiliar para la recaudación fiscal, donde nos explica que la ley impone al notario como responsable solidario ante el pago de las contribuciones, además de graves sanciones por su incumplimiento. Entre las obligaciones del notario está determinar y verificar las actualizaciones del impuesto y calcular su monto aplicando las deducciones, reducciones y excepciones aplicables, proporcionando a los contribuyentes la información relativa para su determinación. También tienen que enterar y transmitir el monto de la contribución ante el fisco, de acuerdo a los periodos establecidos una vez que se haya cobrado al contribuyente. Como otro punto es declarar y comunicar ante la autoridad la verificación del impuesto y la forma en la que se calculó. Finalmente, se va a encargar de recabar y entregar al contribuyente la documentación que acredite el pago o facilite la debida integración de su contabilidad, de su declaración anual o cualquier otra obligación formal a su cargo como los CFDI. La importancia de dichas tareas del notario público se deriva por su aportación en la economía, ya que por su capacidad jurídica brinda seguridad, además de que es un buen redactor de instrumentos públicos, por lo que cada escritura deja la constancia del acto y de los elementos de la contribución con valor aprobatorio. La siguiente columna trató sobre qué es el notario público, a cargo del maestro Nicolás, en la cual comenzó explicándonos los requisitos generales de un notario, en los cuales van a ser variantes dependiendo de lo correspondiente a su ley local. Y sin embargo, en aspectos generales se debe de ser licenciado en Derecho, haber realizado alguna práctica en alguna notaría del Estado, tener una buena reputación tanto personal como profesional y aprobar el examen de oposición. Entre sus funciones es que es un experto en derecho que el Estado delega la facultad de la fe pública a los que ante él se celebran. Es el encargado de recibir, interpretar y redactar en documentos que otorguen seguridad pública a las partes involucradas. El notario nos va a ofrecer seguridad pública. Quiere decir que la razón de ser la institución notarial, la sociedad, al igual que de los individuos, buscan certeza legal en sus transacciones privadas, y el notario mexicano se inscribe en tradición legal liberal al brindar seguridad pública a los ciudadanos ante terceros y frente al Estado, y también brinda asesoría jurídica imparcial, ya sea materia inmobiliaria, registral, secretaria, contractual, fiscal, etc. Por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de Norma Romero Cortés, que es encargada de la Notaría número 4 de la ciudad de Puebla, la cual nos habló de manera general de cómo podemos constituir una sociedad. Primero, hay que considerar qué es a lo que nos queremos dedicar. Posteriormente, saber la denominación jurídica de la persona moral, donde se realiza un permiso ante la Secretaría de Economía y ellos verifican si dicha denominación no la ocupa otra persona moral. Una vez autorizada, se debe de definir el objeto social, es decir, cómo vamos a ejercer nuestras operaciones y qué vamos a hacer, y la protocolización de la documentación se realiza ante el notario público.
donde se debe reflejar la fecha en que se expresa el momento en que se dio fe pública ante el notario. ¿Qué pasa tras el fallecimiento de un socio? Suponiendo que la sociedad ya tiene tiempo operando, se tiene que dar aviso ante un juez o un notario sobre el fallecimiento de la persona, ya sea con testamento o sin testamento. Aquí entra la radicación extrajudicial, donde, si existe un testamento, quienes son los beneficiarios de los bienes a los que son acreedores en el caso de un intestado, se inicia un trámite para todos aquellos que tienen derecho ante dicha asociación. También interviene lo que es un albacea, el cual es un administrador que se encarga de que se lleve a cabo la última voluntad del autor de la herencia. Con él se tratan todos los aspectos inherentes al patrimonio. Hay ocasiones en que los hijos resulten los beneficiarios ante todo el patrimonio recolectado de las funciones que realizó la empresa, sin estar propiamente involucrados. Sin embargo, tras el fallecimiento de su antecesor, no cuentan con los conocimientos necesarios para poder ejercer prácticas dentro de la empresa, lo cual puede desembocar en problemas futuros. Por ello, una de las opciones es que el beneficiario, al no estar interesado en involucrarse dentro de la entidad, puede vender dicha parte accionaria a otro socio o, en su caso de que necesite refaccionar el negocio, se puede vender a terceros. Para conocer el monto de la venta de las acciones, se evalúa ante un corredor público, además de todos los patrimonios que se hayan generado en la empresa. El mes de septiembre se conoce como el mes de testamento, el cual es un proyecto enfocado a fomentar la legalidad. Va dirigido principalmente a aquellas personas que poseen un bien inmueble inferior a los 600,000 pesos. Sin embargo, en caso de tener un bien mayor a esta cantidad, se procede a la formulación del testamento, en donde el pago de honorarios se realiza de acuerdo al notario. En cuestiones de adquisición de un bien inmueble se debe acudir ante el notario para realizar una dictaminación jurídica, lo que es una verificación del estado de la propiedad en el registro público de la propiedad. Es importante que a la hora de la transacción nunca se realice en efectivo, ya que la autoridad debe de verificar la fuente de estos ingresos.